En la clase de hoy vamos a entender y a explicar por qué seguimos teniendo dolor y cómo nuestro dolor aparece. Porque siempre cuando tenemos dolor buscamos es que he hecho un movimiento raro, es que he pasado más tiempo sentada de la cuenta, es que he cogido mucho peso, es que siempre le buscamos ese por qué. Y normalmente ese por qué suele ser algo físico, ¿no? Es que he tenido que hacer algo para estar hoy mal. Y como bien sabemos, el dolor fluctúa mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos aquí, otro día estamos aquí. Así que hoy vamos a dar una clase para que entendáis al 100% qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos dolor, por qué. Además, si llevamos tiempo con dolor, como nos pasa a todas aquí, porque aquí no hay nadie que lleve un mes o dos con dolor, todas llevamos más de 6 meses con dolor, ¿por qué ese dolor es más fácil cada vez que vaya apareciendo? ¿Vale? Entonces, voy a explicaros todo esto. Al final dejaré un ratito de dudas y así que podamos resolver vuestras dudas también, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a empezar. Vale. Chicas, lo más importante que quiero que entendáis, bueno, probablemente diga eso muchas veces hoy, pero algo que es muy importante, que quiero que entendáis, es que dolor, ¿vale? No es igual a daño. ¿Eso qué significa? Que cuando tengo dolor, no siempre significa que haya una lesión en mi cuerpo y sobre todo que cuando tengo dolor, si tengo mucho dolor no significa que mi lesión sea muy grande, porque el dolor no es más, entre comillas, que una señal de protección del cerebro. Cada vez que veáis este simbolito hoy, no es una nube rosa, es un cerebro, claramente, ¿vale? Así que lo he puesto varias veces por ahorrarme escribir cerebro y me apetecía hacer nubes rosas. Pero bueno, básicamente, cuando tenemos dolor, lo que pasa es que nuestro cerebro está buscando protegernos, está buscando mandar una señal de protección. ¿Por qué? Porque hay una percepción de amenaza. Si mi cuerpo percibe, si mi cerebro percibe una amenaza, va a lanzar una señal. ¿Qué señal va a ser esa? La del dolor. Lo hemos hablado alguna vez. Hay gente que vive sin dolor y eso es fatal, por no decir otra cosa. Está fatal, esa gente tiene una esperanza de vida muy corta, porque al no tener dolor no tienen esa protección que nosotras tenemos y por tanto mueren muy pronto. Mueren por apendicitis, porque se han quemado un brazo y no se han enterado, porque tienen una enfermedad y no se han enterado. Nosotras tenemos la suerte de que tenemos ese dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría aquí tiene esa señal demasiado sensibilizada. Igual que hay en gente que nos salta, hay en gente que salta de más. Y esto tiene un porqué. Y obviamente al final de la clase vamos a ver el cómo trabajar, ¿vale? Importante. Entonces, quiero que entendáis muy bien esto. ¿Qué pasa si llevo mucho tiempo con dolor? ¿Vale? Que es lo que pone aquí. Si llevo mucho tiempo con dolor, básicamente lo que pasa es que aumenta la excitabilidad neuronal. Esto que veis aquí son neuronas muy mal dibujadas, ¿vale? Carmen, tú que entiendes de esto, no te rías de mis neuronas, por favor, porque son horribles. Pero bueno, son neuronas, ¿vale? Las neuronas son las células de nuestro cuerpo que mandan información de una a otra, ¿vale? Es decir, básicamente cuando yo estoy moviendo esta mano, estoy abriendo a una velocidad, pum, 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 súper rápido, ¿vale? No sé deciros a qué velocidad, pero súper rápido, hay conexiones neuronales llamadas sinapsis, son mensajeros que se mandan de una a otra para mandar a mi mano, oye, muévete, abre la mano, ciérrala, ¿vale? Nuestro cuerpo funciona de esta forma, con este circuito, con la información de una neurona a otra. Y ahora os explico, y ahora os digo por qué os explico esto. Porque cuando llevo mucho tiempo con dolor, la excitabilidad neuronal aumenta, es decir, si estos mensajes tendrían que mandarse, imaginaros, me lo invento porque no es así, un mensaje por segundo, pues cuando tenemos una excitabilidad neuronal, en el dolor se mandan 3 mensajes por segundo, ¿vale? De nuevo me estoy inventando los tiempos, es mucho menor. Pero esto pasa. Las neuronas empiezan a disparar más fácilmente señales.
mi cuerpo, o bueno, las neuronas responden de manera más intensa y además necesitan menos estímulo para activarse que cuando no tengo dolor. Esto es importante que lo entendáis. Cuando llevo mucho tiempo con dolor, mis neuronas tienen más facilidad, se entrenan para producir eso más fácilmente. Si antes me hacía falta este estímulo para tener dolor, ahora me hace falta este estímulo para tener dolor. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo con dolor y mis neuronas han aprendido, se han entrenado a que es lo normal y por tanto se va a facilitar este proceso. ¿Vale? Quiero que esto lo entendáis. Esto se llama hiperexcitabilidad neuronal. ¿Qué significa esto? Pues básicamente eso, que necesitamos un menor estímulo para tener dolor. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? No voy a meterme mucho dentro, pero quiero que lo entendáis y quiero daros ejemplos para que lo entendáis un poco en cristiano. Básicamente, lo primero que ocurre en nuestro cuerpo es la potenciación sináptica. Una sinapsis es un mensaje entre una neurona y otra, entre las dos células. Se mandan un mensajito, como cuando tú le hacías o le mandabas una notita a tu compi en el colegio, ¿vale? Eso ahora, pues en el trabajo ya no lo hacemos, nos hemos vuelto más aburridos. Antes era más divertido y le mandabas una notita a tu compañero. Pues eso es una sinapsis en la neurona, un mensaje que se manda de uno a otro, ¿vale? Como os he dicho, una de las cosas que pasa es que se potencia esa sinapsis, es decir, se refuerzan las conexiones, ¿vale? La conexión se hace más fuerte y se vuelven más eficientes. ¿Esto qué significa? Es exactamente igual que aprender cualquier habilidad. Cuanto yo más toco la guitarra, más fácilmente la toco al día siguiente y a la semana y al mes. Pues imaginaros si llevo un año tocando la guitarra. Soy aquí Paco de Lucía tocando la guitarra. Pues es lo que pasa con el dolor, ¿vale? Las sinapsis se van haciendo más fácilmente, más amigas, se comunican mejor, ¿vale? Es igual que aprender una habilidad. Ojo, lo bueno que es que igual que la hemos aprendido, se desaprende, ¿vale? Es importante que esto lo entendamos. No todo es malo, ni mucho menos. De hecho, es importantísimo que entendáis esto, ¿vale? Segundo, disminuye la inhibición del dolor. ¿Esto qué es? Básicamente, nuestro cuerpo es muy inteligente, nuestro cerebro, recordad, nuestro cerebro es muy inteligente y tiene unas conexiones que bajan a nuestro sistema periférico, a nuestro cuerpo, que inhiben el dolor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tengo una hiperexcitabilidad neuronal y llevo mucho tiempo con dolor, ya no es que encima mis neuronas se exciten más rápido, es que encima hay menor inhibición del dolor. Desde mi cerebro suelen salir serotonina y noradrenalina, que son dos sustancias que lo que hacen es reducir mi dolor. Ojo, ¿cómo se genera esto? De manera natural, con el ejercicio también. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver, pero yo le voy a dar eso que ha perdido mi cerebro de manera extrínseca, vamos a decir, ¿vale? O sea, metiéndole esa ayuda. Pero mi cerebro también pierde la facilidad de disminuir el dolor, un mecanismo que naturalmente tenemos, ¿vale? Importante que entendamos esto. Aquí, importante, algo que nos pasa a muchas: amplificación y generalización del dolor. ¿Cuántas de aquí habéis empezado a sentir que, pues es que empecé con el dolor aquí, pero ahora también me duele aquí y allá y me baja un poco a la pierna y se me ha amplificado, es como más difuso, ¿vale? Esto pasa también. No es porque es que ahora me ha salido una contractura arriba y porque, yo qué sé, o sea, porque tengo otra hernia, ¿vale? Ojo, puede pasar, ¿vale? Puede pasar. Pero normalmente es porque las señales se amplifican y se generalizan. El dolor pasa de ser localizado. ¿Dónde tengo el boli? Aquí. Leches. Vale. He petado. Vale. Pasa de ser de localizado a generalizado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se reclutan neuronas vecinas. Si yo tengo esta neurona aquí, ¿vale?, que está mandando dolor, y es la que está mandando dolor, aunque no solo se reclute una, pero por simplificarlo,
Con el tiempo se puede sensibilizar todo esto y se llena de sustancias químicas que son inflamatorias y se sensibiliza la de al lado, la que hace que tu dolor vaya también un poco hacia más arriba o hacia más abajo. Y esto pasa, y pumba, y me he sensibilizado. Hay gente, por ejemplo, con la fibromialgia, que tiene dolor en la parte derecha del cuerpo. Toda la parte derecha del cuerpo me duele. ¿Cómo puede ser eso? Porque hay una sensibilización muy grande. No tienes una lesión aquí, 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 aquí y aquí. No, la lesión está en las neuronas. ¿Vale? Importante entender esto. Algo que es importantísimo también y que yo sabéis que hablo mucho, el papel de las emociones. Clara el otro día lo decía por el grupo. Oye, yo llevo tiempo con Andrea y ahora ya solo me aparece dolor, pues normalmente cuando tengo alguna emoción fuerte o cuando estoy preocupada. ¿Cómo puede ser eso? Porque me voy de fiesta, me voy pues a bailar y tal y todo bien, pero es que luego me dicen que yo que sé, que hay un problema en el trabajo y me duele. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque también es muy importante entender que el dolor no solo pasa a nivel del cerebro por zonas sensoriales, también pasa por otras zonas como puede ser la amígdala, que controla el miedo, la corteza prefrontal, que interpreta las señales, como la del dolor, el sistema límbico, que controla las emociones. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el resultado? Pues que el dolor se asocia con peligro, el dolor se asocia con miedo, se vuelve algo mucho más relevante y mi cerebro empieza a interpretar cualquier señal de peligro, entre las cuales también incluyen pues, problemas emocionales, problemas con mi pareja, en el trabajo, con mis hijos, lo que sea, y encima ya si le metemos ese miedo al movimiento, que aquí también influye esto, ¿vale? Recordar, amígdala lo que hace es medir el miedo. Si yo también tengo miedo al movimiento, o tengo miedo a mi silla del trabajo, o tengo miedo a es que en el trayecto del coche siempre me viene el dolor, alguna de vosotras también me habéis comentado muchas veces, es que siempre que voy a mi casa de verano, que es donde pasé el peor momento de dolor de mi vida, me duele la espalda. ¿Por qué? Porque tu amígdala, que representa el miedo, y tu corteza prefrontal interpretan que eso es una señal peligrosa. Quiero que os tengáis muy claro que esto pasa y que eso no significa que cada vez que vas a tu casa del pueblo tu hernia se hace más grande, sino que aquí están influyendo estas dos zonas de tu cerebro también, ¿vale? Importante, las emociones influyen, por eso también es importante entenderlo y trabajar todo el resto de cosas que trabajamos más a nivel de tranquilidad, desarrollo personal, todo esto. No lo meto porque, no chicas, es que todas tenemos que ser felices, que sí, también, genial, perfecto, que en eso nos lo llevamos de calle ya, pero es que es importante porque influye en tu dolor. Si tú eres una persona que haces mucho ejercicio, pero que luego vives agobiada, perdida porque el día a día se te hace bola, es muy probable que tengas dolor, porque tu sistema límbico está ahí, haciendo saltar esa alarma, ¿vale? Así que, importante. Vale, por último, el cerebro, ¿vale? Básicamente lo que hace es predecir, busca protegernos. Nuestro cerebro no quiere fastidiarnos, quiere protegernos. Por tanto, el cerebro lo que hace es anticipar el peligro, lo anticipa porque prefiere que te duela un poco la espalda a que te pase algo terrorífico. Entonces anticipa el peligro e interpreta las señales en función de experiencias previas. Si yo cada vez que me giro me duele, o cada vez que me giraba me dolía, pues es que ahora cada vez que me gire me va a doler. Si yo cada vez que me agacho o cada vez que cojo esa botella me duele, pues la próxima vez que la coja me va a doler. Es así. Tu cerebro aprende. Igual que toco la guitarra y cada vez que toco esta tecla, madre mía, viva la música, cada vez que toco esta cuerda suena el la, pues, ¿qué es lo que pasa? Que va a sonar el la próxima vez que lo toque. Pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Entonces nuestro cerebro actúa también prediciéndose el dolor. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces se equivoca.
en nuestro caso, ¿vale? Así que ahora vamos a ver, perfecto, genial, estupenda esta chapa teórica, Andrea, y ahora, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Cómo lo soluciono? Vale, vamos a por esto. De momento bien, hacerme así check, que si no siento que os dormís y que os estoy soltando un chapón tremendo, ¿sí? ¿Todo bien? Vale, guay. Vale. Chicas, pues si nos volvemos un poco a la base que os he contado, ¿vale? ¿Cómo soluciono esto? Pues si mi cerebro genera dolor porque siente que hay una amenaza en mi cuerpo, pues voy a dejar de tener dolor cuando mi cerebro no perciba esa amenaza. Por eso es tan importantísimo, y lo repito y lo repetiré hasta la saciedad, no centrarme solo en los ejercicios, que sí que es importante, pero los ejercicios no funcionan solo para ponerme fuerte, porque no es lo que tenemos que trabajar. Es una de las muchas cosas. Pero yo puedo estar más fuerte que Arnold Schwarzenegger y seguir teniendo dolor. Si tengo un miedo tremendo y no entiendo lo que me está pasando en la espalda y siento que cada vez que me agache se me va a salir la hernia, me va a pinzar la médula y me voy a quedar en silla de ruedas. O si siento simplemente que es que cada vez que me gire me va a doler. Y ahí influyen mucho los mensajes nocebos. Esos mensajes de muchas veces, de muchas que me venís diciendo de es que me ha dicho el fisio que tengo la espalda como una piedra, que es que tengo una contractura crónica, me ha dicho el médico que es que no voy a poder volver a correr, no voy a poder volver a hacer las cosas que hacía antes. Todo eso hace que mi cerebro perciba mucha mayor amenaza y claro que te va a doler, porque busca protegernos. En el momento en el que tu cerebro deje de percibir esto, vas a dejar de tener dolor. El otro día escuchaba la anécdota de una fisio especialista en dolor, experta en dolor crónico, que hablaba de su madre. Su madre tenía dolor, pues tenía una espalda radiológicamente hecha un Cristo. Que si hernias por aquí y por allá, que si una protusión, que si no sé qué, que si cifosis, que si escoliosis, bueno, de todo, ¿vale? Hipercifosis, perdón. Y tenía mucho dolor y la pobre señora, pues como su hija era fisio, todas las semanas ahí al fisio y nada, y poniendo parches y tal. ¿Qué le pasó a esta señora? Que empezó con demencia y se empezó a olvidar de todo. Y cuando se empezó a olvidar de todo, dejó de tener dolor. No le dolía la espalda de repente y su espalda seguía exactamente igual. ¿Vale? Obviamente la solución no es olvidarnos de todo, pero si nuestro cerebro fuese capaz de olvidar lo que o la idea que tiene de cómo está nuestra espalda, os aseguro que el dolor, ¡fum!, reduciría infinito, aunque sigáis teniendo esa hernia, sigáis teniendo esos dolores. ¿Por qué? Porque lleváis mucho tiempo con esto y el cuerpo se adapta, ¿vale? El cuerpo se adapta. Y nadie hay aquí con una lesión tan grande, ojo, dolor 100%, está ahí. Y esto no significa, ¿vale? Esto es importantísimo, no significa que aquí nos estemos inventando el dolor. Con todo esto que os he comentado, son cambios reales que ocurren en nuestro cuerpo, ¿vale? Pero para que veáis la importancia que tiene la memoria también el cómo nuestro cerebro percibe esa amenaza y ese dolor. Chicas, para terminar, ¿vale? Y ahora preguntamos las dudas que tengáis. Vale, ¿cómo reducimos esa percepción de amenaza? ¿Vale? Básicamente, cuando una persona, lo que os digo, deja de asociar el dolor al daño, o cuando también empieza a sentirse más segura en el movimiento, o cuando reduce el miedo y la vigilancia, lo que hace es que a nivel cerebral, ¿vale? A nivel cerebral empieza a disminuir la activación de la amígdala, empieza a haber menos miedo al movimiento, empiezan a reducirse las actividades también de áreas del dolor, como pueden ser la ínsula, bueno, da igual esto, pero básicamente empiezan a reducirse también las áreas del cerebro que se activan cuando hay dolor, ¿vale? Esto se puede medir. Se puede medir que una persona que tiene más miedo al dolor se activa mucho más su cerebro y una persona que tiene menos miedo al dolor se activa mucho menos. Si comparáis, hay imágenes muy llamativas de un cerebro de una persona sin dolor y un cerebro de una persona con fibromialgia, y la persona con fibromialgia parece un árbol de Navidad, eso, de la activación cerebral que hay.
Pero si esa persona empieza a dejar de asociar el dolor a un daño, empieza a entender que su espalda no se va a romper, empieza a entender que el movimiento es seguro y empieza a reducir su miedo y la vigilancia al movimiento, todo esto va a pasar y objetivamente va a dejar de tener tanto dolor, porque al final no es más que una señal química, ¿vale? Y si no se manda, no hay dolor. Entonces, imprescindible reducir esa percepción de amenaza. Ahora, también, ¿cómo lo hacemos? Aquí me he puesto creativa. Esto es una persona agachándose, ¿vale? Es Ana, por ejemplo, que la tengo ahí. Una de las Anas, así no señalo a nadie. Agachándose, ¿vale? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo mucho miedo a agacharme, que es normal, porque es que las veces que me agacho me duele, entonces pues me da miedo, es lógico, pues al final ese circuito se retroalimenta y lo que he contado al principio, esas conexiones neuronales se hacen más fuertes y es mucho más fácil que en cuanto me vaya a agachar un poquito, ¡pumba!, salte la alarma. Porque ya he hecho esa conexión neuronal mucho más fuerte en mi cabeza y entonces es como un cauce de un río que el río ha ido, como llevan años ahí como echando agua y entonces claro, el cauce es súper profundo, en cuanto echo una gota, ¡fumba!, el río ya empieza a crecer, vamos a decir. Entonces, una de las cosas imprescindibles es que durante el ejercicio podamos hacer una exposición segura al movimiento. Si a mí me duele al agacharme, si yo cada vez que me agacho hasta abajo me duele, voy a buscar en qué rango de movimiento no tengo dolor. Vale, pues aquí no me duele. Perfecto, aquí me quedo. Si cada vez que hago una sentadilla me duele, voy a buscar en qué rango de movimiento no tengo dolor. Y me voy a quedar haciendo la sentadilla en ese rango de movimiento el tiempo que haga falta. Por eso os digo, ¿cómo adaptamos un ejercicio? Disminuimos rango de movimiento, disminuimos carga o disminuimos repeticiones. Pero no quiero que nadie haga un ejercicio llorando en plan, Dios, es que esto lo tengo que hacer así, me estoy muriendo de dolor, porque aquí no vamos a cambiar esa imagen que tiene nuestro cerebro del movimiento. Porque si yo hago un movimiento que mi cerebro piensa que es peligroso y encima se lo reafirmo, pues la hemos liado. Pero si hago el movimiento, a ver, que porque pase alguna vez no pasa nada, porque luego en el día a día, ¿vale? Pero estamos hablando de momento ejercicio, momento que controlamos. Lo que no controlamos, no podemos controlar, pero en el momento en el que controlamos, perfecto. Ahí me quedo. Entonces, si durante el ejercicio me muevo en esas posiciones en las que yo me siento cómoda, por milimétrico que sea, ya iremos aumentando. Pero esto lo que hace es mandar esa señal al cerebro de, hey, todo bien, por aquí no saltes, que no salte la alarma, que no hay problema, ¿vale? Esto es imprescindible y ahí eso lo trabajamos con el ejercicio, ¿vale? Básicamente, también esa reinterpretación del dolor. Este es un trabajo un poco más complicado, un poquito más abstracto, que cuesta mucho más que hacer una sentadilla, pero es que cada vez que me aparezca un dolor, además normalmente dolores conocidos, porque normalmente ya conocéis esos dolores, es imprescindible que no entremos en bucle. Oye, nos podemos entrar en bucle alguna vez, es normal. Tenemos una clase específica de cómo no entrar en bucle. Me voy a esa clase y me la veo 300 veces, o sea, las veces que haga falta. Pero si cada vez que me aparece dolor empiezo a pensar, ya está, otra vez esta mierda, es que siempre igual, no me voy a curar nunca, es que me ha pasado aquí algo horrible, es que me va a dar algo, o sea, ¿cuántas de aquí me habéis dicho muchas veces? Y es normal, es que seguro que tengo un tumor, es que no sé qué, o sea, es algo que pensáis y es normal y no pasa nada. Pero eso lo que hace es mandar más señal de alarma al cerebro. Por tanto, si cada vez que me aparece dolor, con todas las chapas que Andrea me suelta sobre teoría del dolor, que es que os vais a sacar la carrera de fisioterapia, o sea, estáis sabiendo lo mismo que yo, literal, ¿vale? Mi carrera y mi máster, o sea, os vais a llevar, luego os mando el título. Al final, si yo pienso, me he hecho daño, el dolor va a seguir ahí. Pero si yo digo, vale, de manera realista, esto es mi sistema nervioso que está reaccionando más de la cuenta,
Parece una chorrada, pero os va a calmar, ¿vale? Así que el entender todo esto, toda esta clase es para que podáis entender esto, el por qué pasa. Y al final es una chapa interesante que probablemente tengáis que volver a ver, porque os estoy soltando aquí bastante teoría, ¿vale? Entonces, chicas, el cambio real ocurre cuando el cerebro espera dolor y no pasa nada. Si mi cerebro espera que vaya a doler y de repente no pasa nada, quedaros con esos momentos y os los grabáis a fuego. Ostras, pues hoy he hecho esto y no me ha dolido. Puede que otro día pase y que te duela, pero quédate con el día que no te dolió, porque siempre nos quedamos con el malo. Y recuérdatelo y te lo pones de fondo de pantalla, te grabas un vídeo, lo que sea, pero recuérdate ese día en el que no dolió cuando hiciste algo que pensabas que iba a doler, porque eso es lo que importa, ¿vale? Entonces, dos maneras principales de trabajar esto. La exposición gradual al movimiento sin dolor, ¿vale? Y la reinterpretación del dolor, que cada vez que me duela, hablarme bien y no decirme, buf, esto es que no sé qué tal y entrar en ese bucle. Importante, tengo una clase, hay una clase precisamente hablando de esto, ¿vale? Fin de la peli. Espero que os haya gustado.